Mi familia dijo que arruinaría la boda. Dale a tu hermana su día. Así que no fui. Esa noche vi en las noticias. Su prometido la golpeó ante todo el salón y exigen que confieses públicamente algo que no hiciste. Sí, se quedó callado un momento y luego dijo, que les den. Lo miré sorprendida. ¿Qué? Si tus parientes son tan cabrones, que les den, que se las apañen si quieren. No les debes nada, Angie, nada. Han elegido creer al manipulador en lugar de a ti. Es su problema. Pero es mi hermana. ¿Y qué? Eso no le da derecho a culparte de sus propios problemas. Su prometido la golpeó. Ella eligió estar con él. Ella eligió creer en sus mentiras. No es culpa tuya. Me quedé callada. Una parte de mí sabía que tenía razón, pero la otra parte, la que recordaba cómo Vivian y yo compartíamos habitación de niñas, cómo lloramos juntas en el funeral de papá, no podía simplemente escupir y olvidar. Por la noche ya en casa estaba tumbada en el sofá, mirando fijamente al techo. Nos divorciamos, él paga la pensión alimenticia, no es suficiente, pero es mejor que nada. Estoy endeudada, alquilo una habitación en casa de unos desconocidos, trabajo de cajera en un supermercado y él sigue controlándome. Me llama, comprueba dónde estoy, con quién estoy. Me amenaza con que si le digo algo a alguien sobre lo que ha hecho, me demandará para obtener la custodia total. Y lo hará, sé que lo hará. La miré agotada, asustada, destrozada y pensé en Vivian, en cómo estaba después de su primera boda, en el moratón debajo del ojo y el labio partido. Lo hará con todas, dijo Sheila en voz baja. Las aislará de su familia, de sus amigos, creará conflictos para que te quedes sola, para que no tengas a nadie más que a él, y luego te controlará a través del miedo. Si tu hermana se casa con él, era sábado por la mañana, estaba tomando café en la cocina, preparándome para la siguiente vista judicial. Mamá llamó temprano, a las 9. Su voz sonaba tensa. Angélica, tenemos que hablar. Me puse en guardia inmediatamente. Mi mamá usa ese tono cuando quiere decirme algo delicado, pero en realidad ya lo ha decidido todo sin mí. ¿De qué se trata, mamá? De la boda. Ya sabes lo importante que es ese día para Vivian. Lo sé. Ya compré el vestido y el regalo. Ahí está el problema. Mamá suspiró como si le costara pronunciar las siguientes palabras. Vivian está muy nerviosa, quiere que todo sea perfecto y me ha pedido que hable contigo. Dejé la taza sobre la mesa. Mamá, ¿de qué hablas? Lucas mencionó una vez que le gustabas. ¿Te acuerdas? En aquel picnic en verano. Dijo que eras una chica muy simpática, que fuerte. El amor verdadero lo conquista todo. Sois una pareja maravillosa. Me sentí mal. Empecé a hojear la página de Lucas, fotos con Vivian, fotos de obras, fotos con amigos, nada sospechoso. Pero entonces, al seguir navegando, vi algo extraño. Una foto tomada 3 semanas antes. Lucas está de pie junto a una cafetería, sonriendo. A su lado una mujer, rubia, de unos 30 años, con un cochecito de bebé al lado. Lucas la abraza por los hombros. No hay pie de foto. Tampoco hay comentarios. Amplié la foto. La mujer miraba a Lucas con cierta cautela, no con amor ni con alegría, con cautela. ¿Quién es ella? Hice una captura de pantalla y seguí investigando. Revisé las etiquetas, revisé los comentarios debajo de otras fotos. Nada. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Abrí Google y escribí Lucas Delaney, empresa constructora. Le tendí la carpeta a Vivian, no la cogió, se limitó a mirarme como en trance. Viv, por favor, échale un vistazo. No te atrevas, gritó Lucas y me arrebató la carpeta de las manos. Los documentos cayeron al suelo.
Me agarró por la muñeca con tanta fuerza que grité de dolor. Eres una mentirosa. Estás intentando arruinarlo todo. ¿Por qué no puedes dejarnos en paz? Lucas, suéltala, gritó Vivian, pero su voz temblaba. Pero él no la escuchó. Me arrastró hacia la salida, apretándome y tirando de mi mano con tanta fuerza que sentí cómo me crujían los huesos. Intenté zafarme, pero él era mucho más fuerte. Su rostro se deformó. Ya no había rastro de su encantadora sonrisa, solo ira. ¿Te crees más lista que todos? ¿Crees que puedes venir aquí y arruinar nuestras vidas? Solo el tío Warren, el hermano de nuestro difunto padre, envió un breve mensaje. He oído que no vas a ir. Es una tontería, así que cuídate. Y ahora este vídeo. Llamé a mi madre, el número no estaba disponible una y otra vez. A la quinta llamada contestó. Mamá, ¿qué ha pasado? He visto el vídeo. ¿Angélico? Su voz se quebró, mamá estaba llorando. Dios mío, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste? No podía creer lo que oía. Tú misma me dijiste que no fuera. Si hubieras estado allí, esto no habría pasado. Vio a alguien en la multitud que le recordó a ti y se enfureció. Es por tu culpa, se me cortó la respiración. Mamá ni siquiera estaba allí. ¿Cómo puede ser por mi culpa? No lo sé, pero Vivian está en el hospital, Lucas ha desaparecido y la policía está investigando todo esto. Y tú podrías haber hecho algo si hubieras estado allí. Quizá nunca tuvo intención de responder. Fui al trabajo con un peso en el pecho. El día se me hizo insoportablemente lento. Drew me preguntó si estaba bien, pero yo solo asentí y me escondí detrás de los documentos. A la hora del almuerzo volví a mirar el teléfono, pero no había nada. Entonces abrí la foto que había hecho ayer de la cuenta de Lucas. Una mujer con un cochecito de bebé, una mirada cautelosa, la mano de Lucas sobre su hombro. Tenía que hacer algo. Le envié la foto a Vivian con un breve mensaje. ¿Quién es? Foto de la cuenta de Lucas hace 3 semanas. La respuesta llegó 20 minutos después. ¿En serio? ¿Aún lo espías en las redes sociales? Angélica, estás enferma. Es su prima por si te interesa. Pero aunque no lo fuera, ¿qué te importa? Es mi novio, mío. ¿Por qué no nos dejas en paz? Llegué al altar con la carpeta en la mano. Me dolía el hombro por el agarre de la tía. Vivian me miraba con odio. Lucas estaba a su lado, con el rostro tenso pero aún controlado. Sonrió fría y sin calidez. Angélico, esto es inapropiado. Por favor, vete. No hagas esto más difícil para todos. Tienes una hija, dije en voz alta para que todos la oyeran. Tiene 3 años. Se llama Mif. Y tú tenías una esposa, Sheila Garrison. La maltratabas. Ella te denunció, pero retiró la denuncia porque tú la amenazaste con quitarle a la niña. Silencio, silencio absoluto. Incluso la respiración de los invitados parecía ruidosa. Eso es mentira, dijo Lucas en voz baja. No. Abrí la carpeta y saqué los documentos. Aquí tienes una copia de la sentencia de divorcio. Aquí tienes los informes médicos de las lesiones de Sheila. Aquí tienes una foto de tu hija. Eso fue hace mucho tiempo. Quería contártelo, pero temía que lo malinterpretaras. Fue un error de juventud, Viv. Yo no. Tienes una hija y una es mujer y le pegabas. No, está mintiendo, Sheila está loca, se lo ha inventado todo para vengarse de mí por el divorcio. Y esta señaló hacia mí. Esta putita se lo ha inventado todo para destruir nuestra felicidad. Ella me quiere a mí, Viv, siempre me ha querido. No te atrevas a decir eso, exclamó Vivian, y su voz se quebró. Las lágrimas le corrían por las mejillas, difuminándole el maquillaje. No te atrevas a llamarla así. Lucas la miró fijamente como si no la reconociera. ¿Le crees? ¿A ella? Después de todo lo que ha hecho, después de intentar arruinar nuestra primera boda, después de coquetear conmigo durante meses. ¿Y qué ha hecho Lucas? Preguntó Vivian en voz baja.
¿Qué ha hecho exactamente? Aguanta, pequeña, 2 semanas más y luego les mostraremos a todos la verdad. Colgué el teléfono y abrí la carpeta con los documentos de Sheila. La foto de Vivian con el moretón volvió a mi mente. No sabía si funcionaría, no sabía si Vivian me creería, pero tenía que intentarlo. De lo contrario, mi hermana correría la misma suerte que Sheila y tal vez no sobreviviría. La boda era el sábado. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque la ceremonia no comenzaría hasta las 2 de la tarde. No había dormido casi nada en toda la noche, dando vueltas en la cama y repasando mentalmente todos los escenarios posibles. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría Vivian? ¿Qué haría Lucas? La carpeta con los documentos de Sheila estaba sobre la mesa. La revisé por tercera vez. Copias de los registros judiciales, informes médicos con la descripción de las lesiones, fotografías de los moretones en las manos y la cara de Sheila. Y sinceramente, después de todo lo que me has contado, yo también tengo curiosidad por saber qué tipo de persona es Lucas. Los siguientes 2 meses y medio fueron un infierno. Mis familiares, tías, tíos, primos, dejaron de hablarme uno tras otro. Algunos me bloquearon en las redes sociales, otros simplemente ignoraban mis mensajes. Algunos escribían diatribas airadas sobre cómo no me daba vergüenza haberle hecho eso a mi propia hermana. Vivian y Lucas se esforzaron por contarle a todo el mundo que yo estaba obsesionada con el prometido de Vivian, que coqueteaba con él y que intentaba destruir su relación. El único que no me dio la espalda fue mi tío Warren. Me llamaba una vez a la semana para preguntarme cómo estaba y si necesitaba ayuda. A veces nos veíamos en un pequeño bar a las afueras, tomábamos cerveza y casi no hablábamos. No hacía falta explicarle nada, simplemente me creía. Foto de la pequeña Mía, la hija de Lucas, de la que Vivian ni siquiera sospechaba. Todo estaba en su sitio. El teléfono sonó a las 8. Era el tío Warren. Buenos días, pequeña, ¿estás lista? En la medida en que se puede estar lista para algo así. Ya voy para la iglesia. Me han invitado como al resto de la familia. Estaré dentro vigilando la situación. Cuando llegues, envíame un mensaje. Saldré si es necesario. De acuerdo, gracias, tío Warren. Ánimo y recuerda, estás haciendo lo correcto. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Tenía la cara pálida y ojeras. Había adelgazado unos 10 kilos en los últimos meses, simplemente no tenía apetito. Me vestí de forma sencilla, vaqueros oscuros, camisa blanca y chaqueta negra. No quería parecer que había venido a celebrar nada. Llegué a la iglesia a la 1:30. Suéltame, intenté zafarme, pero mi tía me sujetaba con fuerza. Eres una egoísta. Siempre has querido ser el centro de atención. No puedes aceptar que Vivian sea feliz. Mi prima Emma se acercó por el otro lado y también me agarró del brazo. Simplemente está celosa, siempre ha estado celosa de Vivian. No estoy celosa, grité tratando de soltarme. Lucas es peligroso, tiene un pasado. Mentira, exclamó uno de los invitados. Es que no puede aceptar que él haya elegido a Vivian. El tío Warren se levantó del banco y se abrió paso entre la multitud. Dejad que la chica hable, dijo con firmeza. Va a arruinar la boda, otra vez, gritó la tía Lindsay sin soltarme. Quizás deberíamos escucharla. El tío empujó a Emma y ella soltó mi mano. La tía Lindsay también soltó por fin mis dedos. Eso fue hace mucho tiempo, he cambiado, no soy el mismo hombre. Me golpeaste en nuestra boda, delante de un centenar de personas. Dijiste que era por Angélica, aunque ella ni siquiera estaba allí. Porque creí verla, porque me volvió loco con sus juegos. ¿Qué juegos, Lucas? ¿Cuáles exactamente? Él guardó silencio. Abría la boca, la cerraba. Buscaba las palabras, pero no las encontraba. Vete, dijo Vivian en voz baja. ¿Qué? Vete, vete. No quiero verte.
Viv, no hagas eso, podemos hablarlo, te lo explicaré. Todo es culpa de ella. Volvió a señalarme con el dedo. Ella lo planeó todo. ¡Fuera! Gritó Vivian tan fuerte que todos se sobresaltaron. Fuera de la iglesia, fuera de mi vida. Kyle y los demás hombres empezaron a sacar a Lucas hacia la salida. Si realmente eres inocente, no te cuesta nada pedir perdón, ¿verdad? Me quedé callada. Sabía que si lo hacía, todos creerían que realmente era culpable. Lucas quedaría justificado y yo me convertiría en la persona que arruinó la boda de otra persona por celos. No, dije finalmente, no lo haré. Entonces vete, dijo mi madre secamente, y no vuelvas. Vivian no necesita una hermana que intente robarle a su marido. Me fui. Me senté en el coche, arranqué el motor y me fui sin mirar atrás, solo unas manzanas más allá, me detuve en el arcén y me permití llorar, no por el dolor, sino por la impotencia. No podía hacer nada, no podía demostrar nada. Ya habían decidido que yo era la culpable y ninguna palabra cambiaría su opinión. Al día siguiente en el trabajo apenas podía mantenerme en pie y sí, estoy segura. Fuimos juntos hacia la entrada, pero en la puerta nos detuvo un hombre trajeado, seguramente el organizador de la boda o alguno de los amigos de Lucas. Disculpen, ¿están en la lista de invitados? Soy la hermana de la novia, dije. Miró la tableta y luego a mí. ¿Angélica Corbin? Sí, no está en la lista. Lo siento, pero no puede entrar. ¿Es una broma? No, señorita. La novia pidió personalmente que no la dejaran entrar. Por favor, abandone el recinto. El tío Warren dio un paso al frente. Escucha, chico. Señor, si intenta entrar por la fuerza, tendré que llamar a seguridad. Toqué la mano de mi tío. No hace falta, entra. Yo esperaré aquí. Él quiso protestar, pero yo negué con la cabeza. El tío suspiró y desapareció tras la puerta. Yo me quedé en las escaleras apretando la carpeta. El organizador me miraba con recelo. Cuando me quedé embarazada, se volvió aún peor. Estaba celoso de los médicos, de las enfermeras, incluso de mi madre cuando venía a visitarnos. Decía que intentaban ponerme en su contra. Poco a poco dejé de hablar con ellos, solo para no provocarlo. Cuando nació Mía pensé que se calmaría, pero solo empeoró. ¿Qué hacía? Me pegaba, me empujaba. Una vez casi me estrangula. Llamé a la policía, pasó la noche en la cárcel, luego comenzó el juicio, pero yo se detuvo apretando los labios. No pude testificar en su contra. Amenazó con quitarme a Mía. Dijo que demostraría que yo no era apta para ser madre, que no tenía trabajo ni dinero, que era mentalmente inestable y su abogado era muy bueno. Me asusté y retiré la denuncia, se calló y se secó los ojos. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Me desperté por la vibración. Era un mensaje en el chat. Normalmente apago el sonido por la noche, pero esta vez se me olvidó. Había dormido mal, había estado dando vueltas hasta las 2, así que la pantalla se encendió justo cuando volví a abrir los ojos. Era Amber, mi antigua compañera de clase. No éramos muy íntimas, pero de vez en cuando nos enviábamos mensajes en las redes sociales, sobre todo memes o noticias de conocidos comunes. Angélica, no sé cómo decírtelo, ¿lo has visto? Debajo había un enlace a un vídeo. Hice clic y la pantalla se iluminó. Un salón de banquetes decorado con flores blancas y guirnaldas de luces. La boda de Vivian, mi hermana mayor, esa boda a la que no me invitaron. La cámara temblaba en las manos de alguien, pero la imagen era nítida. Lucas, el novio, ahora ya marido, estaba en medio de la pista de baile, con la cara roja y torcida. Vivian estaba frente a él con un vestido lujoso y un velo que se había deslizado hacia un lado. Ella decía algo levantando la mano y de repente un golpe seco, con la palma abierta en la cara. Los invitados se quedaron boquiabiertos. Alguien gritó
y Lucas volvió a golpear, esta vez con el puño. Vivian cayó al suelo, el vídeo se interrumpió. Estaba sentada en la cama sin poder creer lo que veía, lo volví a ver y otra vez. No podía creerlo, Lucas siempre había sido tan tranquilo, sonriente, educado. Mi madre estaba encantada con él. Vivian estaba en las nubes y yo estaba sentada en casa, en mi pequeño apartamento, porque una semana antes me habían dicho que no fuera a la boda de mi propia hermana. Recuerdo esa llamada como si fuera ayer, lo recordaba. Fue hace un año cuando Vivian acababa de empezar a salir con él. Fuimos todos juntos al lago. Lucas estaba sentado a mi lado cuando conté una tontería del trabajo sobre un secretario judicial que había confundido unos expedientes. Se rió y dijo: eres muy simpática, Angie. Vivian tiene suerte con su hermana. Un cumplido normal. Nada especial. Ni siquiera pensé en ello después. ¿Y qué? Se me escapó. Solo fue educado. Vivian no lo cree así. La voz de mi madre se volvió más firme. Dice que siempre, bueno, ya sabes, le prestas demasiada atención. Te ríes de sus bromas. Lo miras demasiado tiempo. Mamá, eso es una locura. Quizás, pero es su boda, Angélica. Su día. No quiere que nada ni nadie lo empañe, ¿lo entiendes? Me quedé en silencio. No podía creer lo que estaba oyendo. Te pide que no vengas, dijo mi madre por fin. Solo por un día, dale ese día, por favor. Quería gritar, decirle que era injusto, que yo no había hecho nada, que era mi hermana y que tenía derecho a estar en su boda. Pero nunca supe discutir con mi madre, nunca. Desde que mi padre murió en ese accidente de coche cuando yo tenía 8 años y Vivian 13, mi madre se convirtió en el centro de nuestro mundo y siempre elegía a Vivian, siempre. Está bien, respondí en voz baja. Gracias, cariño, eres muy amable. Vivian estará feliz. Después de eso pasé toda la semana como en una nube. No se lo conté a nadie. En el trabajo mi compañero Drew me preguntó varias veces si estaba bien, pero yo solo asentía y me escondía detrás de los papeles. La noche antes de la boda, Vivian ni siquiera me escribió. Mamá tampoco dijo nada. Colgó el teléfono y me quedé mirando fijamente el teléfono. Luego agarré las llaves del coche y corrí hacia la salida. No tomé la decisión de irme, simplemente mi cuerpo actuó por sí solo. Me temblaban las manos cuando arranqué el motor. 20 minutos después ya estaba en la recepción del hospital. La enfermera me miró con compasión. Vivian Corbin está en la habitación 307, pero ahora no se permiten visitas. Soy su hermana, lo sé, pero su madre ha pedido que no se le permita entrar. Lo siento. Me quedé parada en medio del pasillo, sintiéndome como una extraña. De repente mi madre salió de detrás de la esquina. Tenía la cara hinchada por las lágrimas y los ojos rojos. Me vio y se detuvo. ¿Qué haces aquí? Quiero ver a Vivian. Ella no quiere verte. Vete a casa, Angélica. Mamá, por favor, lo has estropeado todo, exclamó, y varias personas se volvieron a mirar. Si te hubieras comportado normalmente, no habría pasado nada, pero no siempre tienes que ser el centro de atención. Quería responder algo, pero se me hizo un nudo en la garganta. Mamá se dio la vuelta y regresó a la sala. La enfermera me tocó el codo con simpatía. Quizás sea mejor que se vaya. Ahora mismo están todos muy nerviosos. Asentí y me dirigí hacia la salida. Me senté en el coche, pero no arranqué el motor. Simplemente me quedé sentada, mirando al vacío. Era de noche, el aparcamiento estaba medio vacío y a lo lejos se oía la sirena de una ambulancia. El teléfono volvió a sonar. Era el tío Warren. Hola, pequeña, dijo con voz baja y tranquila. ¿Has oído lo que ha pasado? Sí. Iba de camino al hospital, pero allí hay un circo. Tu madre dice que Lucas se ha escapado. La policía ha emitido una orden de búsqueda. Vivian se niega a presentar una denuncia. Me quedé en silencio.
Angie, escúchame con atención. No me creo esa mierda que dicen de que es culpa tuya. No es culpa tuya. Y si necesitas algo, llámame. Siempre estaré de tu lado. ¿Entendido? Apenas logré articular. Sí, aguanta y no dejes que te ofendan. Colgó el teléfono. Yo me quedé sentada en el coche pensando en una sola cosa. Si Lucas era capaz de hacer algo así en público el día de su boda delante de un centenar de invitados con cámaras, ¿qué habría hecho con Vivian a solas cuando nadie los veía? Vivian volvió a casa 3 días después. Mi madre me envió un breve mensaje. Vivian ha salido del hospital. No llames. Pero yo no tenía intención de llamar. Simplemente me fui. De nuevo, sin planear nada, sin pensar, simplemente me subí al coche y me dirigí a la casa de mi madre a las afueras de la ciudad. Aparqué enfrente. Vi a mi madre sacando a Vivian del coche. Mi hermana se movía lentamente agarrándose a la puerta. Incluso desde allí pude ver un moratón debajo de su ojo izquierdo de color violeta oscuro y difuso. Tenía el labio cortado e hinchado. Caminaba como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Salí del coche. Mi madre me vio primero y su rostro se quedó petrificado. Angélica, te pedí que no vinieras. Quiero hablar con Vivian. No quiere hablar contigo, pero Vivian levantó la cabeza. Me miró y en sus ojos no había nada, ni ira ni dolor, solo vacío. Que entre, dijo en voz baja. Mamá se volvió sorprendida. ¿Estás segura? Sí, que entre. Entramos. Mamá ayudó a Vivian a llegar hasta el sofá del salón. Mi hermana se sentó con cuidado, como si temiera hacer un movimiento en falso. Me quedé de pie junto a la puerta sin saber qué decir. Siéntate, dijo Vivian, señalando el sillón de enfrente. Me senté. Mamá se afanaba en la cocina, haciendo ruido con la tetera, pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. Viv, lo siento mucho, comencé. No sé qué ha pasado, pero ¿no lo sabes? Me interrumpió. Su voz era suave, pero se notaba la firmeza. ¿De verdad no lo sabes? Me quedé paralizada. ¿A qué te refieres? A que siempre has querido a Lucas para ti. Sus palabras me golpearon como una bofetada. La miré fijamente. ¿Qué? No te hagas la inocente, yo lo vi. Él también lo vio. Todos lo vieron. Vivian, yo no hice nada. Apenas hablé con él. Mentira. Se inclinó hacia adelante y vi que le dolía. Siempre lo mirabas de manera especial. Te reías de sus chistes más fuerte que todos. Buscabas cualquier excusa para tocarle la mano. Lucas me lo había dicho durante meses, pero yo no le creía. Pensaba que exageraba. Y entonces lo vi con mis propios ojos. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo viste? En la barbacoa de mayo. Estaba sentada junto a él, cerca de la hoguera. Te inclinaste tanto que vuestros hombros se tocaban. Él se apartó y tú te volviste a acercar. Recordé aquella noche, la barbacoa en el jardín de la casa de mi madre. Había unas 15 personas. Estábamos apretados, todos sentados en sillas plegables alrededor de la hoguera. Es cierto que me senté junto a Lucas, pero solo porque no había otros sitios. Y sí, nuestros hombros se tocaban, pero yo no me acerqué. Simplemente había poco espacio. Viv, simplemente había poco espacio. Siempre hay una excusa, lo interrumpió ella. Siempre, pero Lucas no es tonto, vio lo que hacías. Y en la boda se calló, apretando los labios. ¿Qué pasó en la boda? Vio a alguien entre la multitud, una chica con un vestido azul, se parecía a ti, el mismo pelo, la misma altura. Pensó que al final habías venido, que no habías podido resistirte a arruinarme el día. Y él perdió el control. Me quedé sentada en silencio tratando de asimilar lo que había oído. Era una locura. Lucas golpeó a Vivian porque alguien en la multitud le recordó a mí. Sonaba absurdo y al mismo tiempo aterrador. Biff, si es capaz de hacer algo así por alguien que simplemente se parece a mí. ¿No ves el problema?
Se levantó bruscamente, su rostro se contrajo de dolor, pero se quedó de pie, mirándome desde arriba. El problema eres tú, Angélica. Siempre has sido un problema. Siempre has querido lo que yo tengo. Siempre has intentado ser mejor, más inteligente, más querida. Y ahora también quieres quitarme a Lucas. No quiero a Lucas, me da igual. Entonces, ¿por qué estás aquí? Exclamó. ¿Por qué no puedes simplemente dejarnos en paz? Mi madre salió de la cocina con el rostro severo. Angélica, será mejor que te vayas. Mamá, quiero ayudar. Ya has ayudado bastante, vete. Y no vuelvas hasta que estés dispuesta a pedir perdón. ¿Pedir perdón? ¿Por qué? Por provocar a Lucas, por arruinar la boda de Vivian, por todo. Miré a las dos, a mi madre que estaba de pie con los brazos cruzados y a Vivian que temblaba de ira y dolor, y comprendí que realmente creían en ello, realmente pensaban que yo era la culpable. No he hecho nada, repetí en voz baja, nada. Entonces confiesa públicamente, dijo mi madre. Escribe un post en las redes sociales. Dile a todo el mundo que coqueteaste con Lucas y que lo sientes. Los documentos se me nublaban ante los ojos, confundidos asuntos, y casi envié la carta equivocada a un cliente. Drew se dio cuenta como siempre. Angie, vamos a almorzar, dijo a la 1 del mediodía. No me lo pidió, me lo ordenó. Fuimos a una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina. Drew pidió sándwiches y café para los dos, aunque le dije que no tenía hambre. Cuando la camarera se marchó, se inclinó hacia mí. Cuéntame. ¿Qué? ¿Por qué pareces como si te hubiera atropellado un camión? Intenté sonreír, pero no pude. Asuntos familiares. ¿Qué tipo de asuntos? Y se lo conté todo, todo, sobre la boda, el vídeo, las acusaciones de Vivian y las exigencias de mi madre. Drew escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se recostó en la silla. ¿Así que tu familia cree que eres culpable de que ese imbécil golpeara a tu hermana? Sí, el teléfono no paraba de sonar con mensajes, en su mayoría de conocidos que habían visto el vídeo de la boda y preguntaban qué había pasado. No respondía nadie, y entonces llegó un mensaje de mi madre. Lucas ha vuelto, Vivian lo ha aceptado de nuevo. Están planeando una nueva boda dentro de 3 meses. Sin ti. Leí el mensaje 3 veces. Lucas había vuelto, Vivian lo había aceptado de vuelta. Estaban planeando una nueva boda. Era imposible. ¿Cómo podía aceptarlo de vuelta después de lo que había hecho? ¿Cómo podía mi madre permitirlo? Abrí las redes sociales. Encontré la página de Vivian. Ya había publicado una foto, ella y Lucas abrazados con la puesta de sol de fondo. La leyenda decía, a veces el amor significa perdonar. Gracias a todos por vuestro apoyo, somos más fuertes que nunca. Los comentarios eran en su mayoría de apoyo, aparecieron varios enlaces a su página de negocios, seguí introduciendo diferentes consultas durante media hora hasta que lo encontré. Y ahí estaba, Sheila Garrison en las redes sociales. Un perfil privado, pero en la foto de perfil aparecía la misma mujer de la foto de Lucas, rubia con una mirada cautelosa. Miré el reloj, eran las 11 de la noche. Demasiado tarde para llamar a alguien, pero no podía esperar. Le escribí un mensaje a Sheila. Hola, me llamo Angelica Corbin. Mi hermana está comprometida con Lucas Delaney. Necesito hablar contigo. Lo envié y esperé. 1 minuto, 2, 5, 10. No había respuesta. Esperé toda la noche una respuesta de la mujer de la foto. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, pero la pantalla permanecía en blanco. Por la mañana, cuando me despertó el despertador, no había llegado ningún mensaje. Quizás se asustó su prima, quizás sea así, pero algo en esa explicación no cuadraba. Volví a mirar la foto. La mujer no parecía una pariente. Parecía asustada. Volví a escribir. Viv, por favor, compruébalo. Lucas tiene un pasado que... La respuesta llegó al instante.
Cállate, simplemente cállate. Estás arruinando mi vida y ya no quiero tener nada que ver contigo. Mamá tampoco. Las dos estamos de acuerdo, ya no existes para nosotras. Me quedé mirando la pantalla. Ya no existes para nosotras. Esas palabras me golpearon como puñetazos. Las releí varias veces, tratando de entender si realmente era eso lo que quería decir. La respuesta llegó de inmediato. El siguiente mensaje de mi madre. Angélico, Vivian y yo hemos tomado una decisión. Ya no formas parte de esta familia. No nos escribas, no nos llames, no aparezcas. Tú elegiste destruir la felicidad de Vivian, ahora vive con ello. Me senté a la mesa mirando el mensaje y no sentí nada. Era como si dentro de mí se hubiera formado una capa de hielo que apagaba todas mis emociones. Me habían repudiado. Drew me encontró en el archivo una hora después. Estaba sentada en el suelo entre las estanterías, abrazándome las rodillas con las manos. Se sentó a mi lado sin preguntar nada. Simplemente se quedó allí sentado. Finalmente lo miré. Me han repudiado. ¿Quién es? Mamá y Vivian. Dijeron que ya no formo parte de la familia. Él se quedó en silencio y luego me miró. Tengo un amigo, trabajaba como detective privado hasta que se pasó a la seguridad corporativa. Si tu futuro yerno tiene esqueletos en el armario, Nate los encontrará. Drew, no puedo pedirte. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo, porque conocí a Lucas desde hacía poco tiempo como para creer en su encanto. Ese tipo siempre me ha parecido falso, dijo una noche, girando la botella entre sus manos. Demasiado educado, demasiado correcto, sabe muy bien cómo lamerle el culo a la gente y todos se alegran por ello. La gente no se comporta así si es honesta. Todos los demás piensan lo contrario, respondí. Todos los demás están ciegos o no quieren ver. Se calló y luego añadió, no te rindas, Angie, prométemelo. Asentí con la cabeza, aunque no sabía cómo no rendirme cuando toda la familia estaba en tu contra. Nate, el amigo de Drew, trabajó rápido. En 2 meses reunió un expediente sobre Lucas, direcciones anteriores, registros financieros, casos judiciales, y ahí estaba, el divorcio de hacía 3 años. Sheila Garrison, acusada de violencia doméstica, caso cerrado por negarse la víctima a testificar. Es ella, le dije a Drew, mostrándole la foto del expediente. La misma mujer del cochecito. No es tu prima, señaló Drew. No es tu prima. Encontré a Sheila a través de las redes sociales. Le escribí de nuevo, esta vez por correo electrónico, para que pareciera más oficial. Me llamo Angelica Corbin. Mi hermana va a casarse con Lucas Delaney. Sé que estuvieron casados. Necesito hablar con usted. Por favor. La respuesta llegó 2 días después. Breve. Sábado a las 10 de la mañana en el parque de Oak Avenue, cerca del parque infantil. Venga sola. El sábado llegué 15 minutos antes. El parque estaba casi vacío, solo había unas pocas madres con niños en los columpios. Sheila apareció justo a las 10. Empujaba un cochecito en el que dormía una niña pequeña de unos 3 años, no más. Sheila parecía agotada. Tenía ojeras, el pelo recogido en una coleta descuidada y la ropa lavada. ¿Angélica? Preguntó en voz baja. Sí, gracias por aceptar verme. Se sentó en el banco con el cochecito delante. Me senté a su lado, dejando una distancia entre nosotras. Sheila se quedó en silencio, mirando a la niña. Por fin habló. Dijiste que tu hermana se va a casar con él. Sí, dentro de 2 semanas. Es su segunda boda. La primera la arruinó él, golpeándola delante de todos los invitados. Sheila cerró los ojos. Me suena familiar. ¿Qué pasó entre ustedes? Ella guardó silencio durante un largo rato. Luego, sin abrir los ojos, comenzó a contar. Nos conocimos hace 5 años. Él era encantador, atento. Me decía que era especial, que nunca había conocido a una chica así.
6 meses después nos casamos y 3 meses más tarde empezó todo. ¿Qué exactamente? Al principio eran cosas sin importancia. Criticaba mi forma de vestir. Decía que salía demasiado con mis amigas, que me influían mal. Luego empezó a controlar el dinero. Decía que gastaba de forma imprudente, que él administraba mejor el presupuesto. Yo se lo permití. Pensaba que solo era porque se preocupaba por mí. Ella abrió los ojos y me miró. Y luego empezó a pegarme. ¿Cuándo? 1 año después de la boda. Primero me empujó, luego me abofeteó, después me dio un puñetazo. Cada vez me pedía perdón. Lloraba. Decía que era por el estrés del trabajo, que nunca volvería a hacerlo, y yo le creía, porque quería creerle. Me quedaba callada, escuchando. No terminó la frase, pero yo la entendí. ¿Repetirá tu destino o peor? Sí. Sheila no me miraba, tenía la vista clavada en el suelo. Deténganlo, por favor. Yo no puedo, me destruirá. Pero ustedes quizá puedan. Sacó una carpeta de su bolso. Dentro había copias de documentos, actas judiciales, informes médicos, fotografías de moretones. Tómelos, pero por favor no diga que se los di yo. Si él se entera, su voz temblaba. No sobreviviré a otra pelea con él. No sobreviviré, diga que estuvo en los hospitales, en el tribunal, con amigos o en cualquier otro lugar, pero no deje que se sepa que fui yo. Cogí la carpeta, Sheila se levantó, arregló el carrito y se marchó sin mirar atrás. Me senté en el banco con los documentos en la mano y miré la espalda de aquella mujer destrozada. ¿Y ahora qué? Faltan 2 semanas para la boda. Vivian no me cree. Mamá tampoco. Toda la familia está en mi contra, pero tengo pruebas. Y tengo a mi tío Warren. Por la noche le llamé por teléfono. Le conté todo. Lo de Sheila, lo de los documentos, lo que pensaba hacer. Iré a la boda, le dije, aunque no me dejen entrar. Les mostraré a todos quién es Lucas en realidad. Quizás Vivian me odie aún más, quizás mamá también, pero no puedo permitir que se case con él, sabiendo lo que le espera. Si simplemente voy y lo muestro todo, nadie me creerá, pero en la boda, delante de todos, no se podrá ocultar. Mi tío se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió, estaré a tu lado. Si es necesario, iré contigo. No dejaré que te haga daño. Sentí cómo algo se derretía en mi pecho. Por fin alguien estaba de mi lado. Por fin no estaba sola. Gracias, susurré. El aparcamiento ya estaba medio lleno. Los invitados se estaban reuniendo. Reconocí varios coches. El de la tía Lindsay, el del primo Kyle, el de los vecinos de mi madre. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Le escribí a mi tío. Ya estoy aquí. La respuesta llegó casi al instante. Ya te veo. Te espero en la entrada. Salí del coche apretando la carpeta con los documentos. Me temblaban las piernas, pero me obligué a seguir adelante. Junto a la entrada de la iglesia había varias personas. Algunas fumaban, otras hablaban por teléfono. El tío Warren estaba apartado, apoyado en la barandilla. Me saludó con la cabeza cuando me acerqué. Vivian ya está dentro, Lucas también. La ceremonia comenzará en 20 minutos. Lo sé. ¿Estás segura? Lo miré, su cabello canoso, las arrugas alrededor de los ojos, sus manos fuertes de mecánico, la única persona que no me había dado la espalda. Señorita, es mejor que se vaya. Esperaré aquí. No molestaré. Quería decir algo, pero en ese momento se acercó otra pareja de invitados y él se centró en ellos. Me aparté a un lado junto a una columna. Desde allí se veía la entrada, pero los que salían o entraban no me verían inmediatamente. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Oí cómo sonaba la música dentro de la iglesia. Era el comienzo de la ceremonia. Me imaginaba a Vivian caminando por el pasillo
con su vestido blanco, sonriendo con un ramo en la mano, a Lucas de pie junto al altar, encantador y perfecto, como siempre, como los invitados los miraban, susurrando lo hermosos que eran, y yo estaba afuera como una extraña. La música cambió, seguramente había comenzado la ceremonia. Respiré hondo y empujé la puerta. El organizador corrió hacia mí, pero yo ya estaba dentro. La iglesia estaba llena, había al menos 100 personas. Todos se volvieron al oír cómo se abría la puerta. Vivian estaba de pie junto al altar, junto a Lucas, y el sacerdote sostenía la Biblia. La música se interrumpió. Angélica, ¿qué estás haciendo?, exclamó mi madre, levantándose de la primera fila. Yo caminaba por el pasillo, sosteniendo la carpeta delante de mí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos lo oían. Viv, necesito hablar contigo. Fuera de aquí, gritó Vivian. Tenía la cara roja y los ojos llenos de lágrimas. No tienes derecho a estar aquí. Tengo algo que debes ver antes de que digas sí. No quiero ver nada, estás loca. Estás obsesionada con Lucas y conmigo. Los invitados empezaron a murmurar. Alguien gritó, que alguien la saque de aquí. La tía Lindsay se abalanzó sobre mí y me agarró del hombro. ¿Quieres volver a arruinarle la boda? ¿No te bastó con la primera vez? De repente el tío Warren se interpuso entre nosotros. Empujó a Lucas en el pecho, con fuerza, bruscamente. Lucas me tiró de la mano por última vez, provocándome un nuevo destello de dolor cegador, y me soltó, retrocediendo un paso. No te atrevas a tocarla, dijo el tío en voz baja. Lucas lo miró fijamente y de repente se abalanzó sobre él. El golpe fue rápido, pero el tío logró esquivarlo. Lucas volvió a lanzarse hacia adelante y esta vez empujó al tío por el hombro. El tío no cayó, solo se tambaleó y respondió con un golpe en el estómago. Lucas se dobló, pero rápidamente se enderezó y empujó al tío otra vez, con más fuerza. Los invitados gritaron. Alguien se apresuró a separarlos. Mi primo Kyle y otros hombres agarraron a Lucas por los brazos. Yo estaba tirada en el suelo agarrándome la muñeca. El dolor era insoportable. La mano me latía con fuerza. Tranquilos todos, gritó Kyle apartando a Lucas. Basta ya. Mamá estaba de pie con las manos cubriéndole la cara y Vivian de repente no se abalanzó sobre Lucas. Corrió hacia su tío que estaba de pie, respirando con dificultad y masajeándose el hombro. Tío, ¿estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Estoy bien, pequeña. ¿Y tú? Ella no respondió. Se volvió hacia Lucas, que todavía estaba sujetado por Kyle y los otros hombres. Lucas tenía el rostro enrojecido y desencajado. Respiraba con dificultad mientras miraba a Vivian. Viv, escucha, no es lo que piensas, comenzó a decir, tratando de recuperar el control de su voz. Esta chica está enferma, se lo ha inventado todo porque te envidia, nos envidia. ¿Tienes una hija?, le interrumpió ella en voz baja y miró hacia atrás, a los documentos esparcidos, entre los que se veía una foto de una niña mirando a la cámara. Intentó seducirme, se me acercaba constantemente, me miraba así. Tú misma lo viste, en la barbacoa, en el picnic. Vi cómo se sentó a tu lado en la barbacoa porque no había otros sitios. Vi cómo era educada cuando tú bromeabas. ¿Qué más tenía que ver? ¿No lo entiendes? Es astuta, hacía todo para que pareciera inocente. Vivian se quedó callada. Lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se agachó y recogió del suelo uno de los documentos. El informe médico de Sheila lo leyó. Su rostro cambió. Fractura de costillas, hematomas en la cara y el cuerpo, signos de estrangulamiento, leyó en voz alta. La víctima se negó a presentar una denuncia. Viv, eso no es... ¿Y entonces qué? Levantó la cabeza y lo miró a través de las lágrimas. ¿Entonces qué, Lucas? ¿Es falso? Él se resistía gritando algo sobre que Vivian se arrepentiría,
que estaba arruinando su vida, que Angélica lo había estropeado todo, que él la quería, que podrían ser felices. Su voz se quebró en un grito, luego volvió a ser suplicante, casi llorosa, pero lo sacaron al patio y la puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Silencio, un silencio absoluto y sofocante. Solo uno de los invitados sollozaba en silencio. Vivian estaba de pie junto al altar con su vestido blanco, llorando, con el maquillaje corrido. El ramo yacía en el suelo, las rosas blancas esparcidas. Su madre se acercó a ella y la abrazó por los hombros. Vivian se acurrucó contra ella, llorando profundamente con un llanto desgarrador, como si algo se rompiera dentro de ella. Recogí los documentos del suelo y los volví a guardar en la carpeta. Me dolía insoportablemente la mano. Lucas me había apretado con tanta fuerza que la muñeca ya estaba enrojecida e hinchada, por lo que tenía que hacer todo con una sola mano. Los dedos apenas me respondían. El tío Warren se acercó a mí y me ayudó a levantarme. Vamos, niña, necesitas ir al médico. Estoy bien. Angie, tu mano da miedo, vamos. Me llevó hasta la salida. Los invitados se apartaban, mirándome con pena, con culpa o simplemente con sorpresa. La tía Lindsay lloraba, agarrada al banco. Emma estaba de pie junto a ella con el rostro pálido. Apartó la mirada cuando pasé junto a ella. La policía ya estaba fuera. Alguno de los invitados había llamado. 2 agentes estaban junto al coche, uno de ellos hablando por la radio. El mayor se acercó a nosotros. ¿Qué ha pasado aquí? El novio ha atacado a mi sobrina, dijo el tío Warren, señalando mi mano. Yo lo detuve antes de que le rompiera algo. ¿Dónde está ahora? Se ha escapado, se ha ido en coche hace 5 minutos. Una camioneta plateada, no sé la matrícula. El agente anotó algo en su libreta y luego me pidió que le contara todo desde el principio. Le conté sobre Lucas, sobre Sheila, sobre los documentos, sobre cómo me había agarrado. Le mostré la mano. La muñeca ya estaba amoratada, se había hinchado el doble y me dolía cada vez más. El agente asintió con el ceño fruncido. ¿Tienes que ir al hospital? Parece que te has roto algo y lo encontraremos. No irá muy lejos. ¿La novia quiere presentar una denuncia?, preguntó el otro agente, más joven. No lo sé, respondí, pero supongo que sí. Mi tío me llevó al hospital. Nos quedamos en silencio durante todo el trayecto. El dolor era cada vez más intenso. En la sala de recepción, la enfermera me examinó la mano y dijo que había que hacerme una radiografía. Me senté en el pasillo esperando, mirando las paredes blancas. Mi tío trajo café de la máquina expendedora, horrible, quemado pero caliente. La radiografía mostró una fractura en el hueso de la muñeca. Me pusieron una escayola blanca pesada, torpe. Me dieron un analgésico y una receta para más medicamentos para llevar a casa. Será mejor que se quede esta noche, dijo la enfermera joven, con ojos compasivos. Para observación, después de una lesión y el estrés, es mejor estar bajo supervisión. No, quiero irme a casa, pero realmente quiero irme a casa, repetí, y mi voz sonó más brusca de lo que quería. La enfermera se estremeció, pero asintió con la cabeza. Mi tío firmó los papeles de renuncia a la hospitalización y nos fuimos. Me llevó a mi apartamento y me ayudó a subir las escaleras. La mano enyesada era pesada, incómoda y me hacía perder el equilibrio. Se detuvo junto a la puerta. ¿De verdad estás bien, pequeña? Sí. Angie, puedo quedarme si quieres. No, gracias. Solo quiero estar sola. ¿Estás segura? Sí, es solo que estoy muy cansada, tío. Mucho. Se quedó callado un momento y luego asintió. Me abrazó con cuidado para no tocarme el brazo roto y se marchó. Oí sus pasos alejarse por las escaleras, luego se cerró la puerta del edificio. Entré, cerré la puerta y al principio me quedé parada en el pasillo, oscuro, silencioso, frío.
Se me había olvidado encender la calefacción por la mañana. El teléfono vibraba en mi bolsillo. Mensajes, llamadas. Lo saqué con la mano buena y miré la pantalla. 32 perdidas. Mensajes de mi madre, de Vivian, de mi tía Lindsay, de Emma, de gente que ni siquiera recordaba. No leí ninguno, simplemente apagué el sonido y dejé el teléfono sobre la mesa. Fui al salón y encendí la luz. Todo estaba igual que por la mañana. La taza de café a medio terminar sobre la mesa, el libro que no había terminado de leer la semana anterior, la manta sobre el sofá. Parecía que nada había cambiado, pero todo había cambiado. Los últimos meses pasaron por mi cabeza como una película en repetición. Los parientes que me odiaban, que me miraban como a una leprosa cuando veía a alguien, que susurraban a mis espaldas y me señalaban con el dedo. Mamá y Vivian, que me repudiaron oficial y públicamente, escribiendo a todo el mundo que ya no formaba parte de la familia. La iglesia donde esos mismos familiares estaban dispuestos a destrozarme solo por atreverme a ir allí. La tía Lindsay, que me agarró del hombro con tanta fuerza que me dejaría un moratón hasta la mañana siguiente. Emma, que gritaba que yo estaba envidiosa. Lucas, que me rompió el brazo mientras me miraba a los ojos con tanto odio. El brazo roto. El dolor que latía incluso a pesar del analgésico. El cansancio. Estaba tan cansada, cansada de luchar, cansada de demostrar algo a personas que no querían escuchar, cansada de ser la culpable, incluso cuando no había hecho nada, cansada de llorar, cansada de enfadarme, cansada de sentir cualquier cosa. Llegué lentamente al dormitorio sin encender la luz, sintiendo como una pesadez cada vez mayor se apoderaba de mi cuerpo, tratando de clavarlo al suelo. Me dejé caer en la cama sin desvestirme, sin quitarme los zapatos. El yeso pesaba sobre mi pecho. Miré al techo, a las sombras de las farolas que bailaban allí y no sentí nada, absolutamente nada. El teléfono del salón volvió a vibrar, en silencio, apagadamente. No me moví, no fui a mirar, simplemente me quedé tumbada. Cerré los ojos y finalmente me permití simplemente existir, sin pensamientos, sin sentimientos, sin esperanza, solo vacío, un vacío profundo, frío, infinito. La primera semana después de la boda casi no salí del apartamento. Pedí la baja en el trabajo, oficialmente por una fractura en la mano, pero en realidad porque no podía obligarme a levantarme de la cama. Comía cuando mi tío Warren me traía la comida. Dormía 16 horas al día. El resto del tiempo simplemente me quedaba tumbada, mirando al techo. El teléfono no paraba de sonar. Mi madre, Vivian, mis familiares. No respondía, leía los mensajes, disculpas, súplicas, explicaciones, pero no respondía. Las palabras se difuminaban ante mis ojos, no llegaban a mi cerebro. Era como si estuviera leyendo en un idioma extranjero que no entendía. Drew vino 2 veces, se sentaba en el sofá y me hablaba del trabajo, de alguna tontería de la oficina. Yo escuchaba, a veces asentía con la cabeza, no exigía respuestas, no presionaba, simplemente estaba ahí. 2 semanas después, Sheila me llamó por teléfono. Su voz temblaba. Angélica, soy Sheila Harrison. He, he oído lo que pasó en la boda de tu hermana. Lo siento mucho. Me quedé en silencio con el teléfono pegado a la oreja. Quiero demandarlo, definitivamente. Quitarle el derecho a ver a Mía, obtener una pensión alimenticia normal, pero yo no puedo hacerlo sola. Me da miedo. ¿Y tú eres abogada, ¿verdad? Sí, dije, las primeras palabras en varios días. La voz ronca, ajena. ¿Me ayudarás? Miré la escayola de mi mano, el apartamento vacío, el teléfono lleno de mensajes sin leer. Sí, te ayudaré. El caso duró 4 meses. Volví al trabajo, primero a media jornada, luego a jornada completa. Recopilé pruebas, hablé con testigos, redacté demandas. Sheila venía a la oficina todas las semanas. Al principio asustada,
luego cada vez más valiente. Hablábamos de Lucas, de lo que había hecho, de cómo había manipulado. Yo lo anotaba todo, convirtiendo el dolor en lenguaje jurídico. Lucas fue arrestado un mes después de la boda. Vivian presentó una denuncia por agredirme a mí y a ella en la primera boda, además de las antiguas acusaciones de Sheila que ahora no retiró. Estuvo en la cárcel esperando el juicio. Las audiencias eran agotadoras. Lucas me miraba desde la jaula, al principio con odio, luego con algo parecido al horror, cuando se dio cuenta de que iba a perder. Sheila testificó temblando. Yo estaba sentada a su lado sosteniéndole la mano. Sentía el contacto, pero no sentía nada por dentro, solo vacío. Es extraño, pero hacía tiempo que me daba igual. Ganamos. Lucas recibió 3 años. Sheila obtuvo la custodia total de Mía, una indemnización y una pensión alimenticia normal. Lloró en el pasillo del tribunal, me abrazó y me dio las gracias. Yo me quedé allí dejándola abrazarme sin sentir nada, solo cansancio. Después del juicio me ascendieron. Abogada senior del Departamento de Derecho Corporativo, un sueldo más alto, mi propio despacho, un asistente. Asentí cuando me lo comunicaron, dije, gracias, y me fui a casa, pero ya no volví a mi antiguo apartamento. Una semana después del juicio, me mudé al otro extremo de la ciudad, un pequeño apartamento de una habitación, 7º piso con vistas al parque, tranquilo, silencioso. Nadie sabe la dirección excepto el tío Warren. Mi madre me llamaba todos los días, yo no contestaba. Vivian me escribía mensajes largos, se disculpaba, me rogaba que nos viéramos, me decía que estaba en terapia, yo los leía y los borraba. Mis familiares, la tía Lindsay, Emma y los demás también me escribían. Se disculpaban por no haberme creído, por haberme culpado, por todo. Yo no sentía nada, ni alivio, ni satisfacción, ni siquiera ira, simplemente nada. Drew encontró mi nueva dirección al cabo de un mes. En el trabajo no le había dicho a nadie dónde vivía, pero él simplemente vino por la noche con una bolsa de comida china. ¿Cómo la has encontrado?, le pregunté al abrir la puerta. Tener un amigo detective tiene sus ventajas, sonrió. ¿Me dejas entrar? Me aparté. Nos sentamos en el suelo. Aún había pocos muebles, solo un colchón en el dormitorio y una mesa vieja en la cocina. Comimos fideos directamente de las cajas. Drew contó algo gracioso que había pasado en el tribunal. Yo escuchaba. A veces se me levantaban las comisuras de los labios, no era una sonrisa, pero lo intentaba. Angie, dijo de repente dejando la caja, tengo que decirte algo. Lo miré, parecía nervioso, se frotaba las manos y no me miraba a los ojos. Dios, es más difícil de lo que pensaba. Suspiró y finalmente me miró. Me gustas, no como colega, no como amiga. Me gustas de otra manera, desde hace mucho tiempo. Quizás desde siempre, no te lo digo para presionarte. Solo quiero que lo sepas. Lo miré fijamente. De repente mi corazón dio un vuelco de forma brusca e inesperada. Por primera vez en meses sentí algo. No era cansancio, no era vacío, era otra cosa. Conmoción, sorpresa y luego un pequeño destello de algo cálido. Drew, no tienes que responder ahora, dijo rápidamente. Solo quería que supieras que estoy aquí, que esperaré todo el tiempo que sea necesario. Me quedé en silencio mirándolo. Su cabello castaño, siempre un poco despeinado, sus sinceros ojos marrones, sus manos que sostuvieron las mías en el pasillo del tribunal cuando defendía a Sheila. Yo no sé si puedo sentir algo, dije en voz baja. No siento casi nada desde hace muchos meses, solo cansancio, vacío, nada. Lo entiendo, por eso no te pido una respuesta. Solo quiero que sepas que estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte, así que puedo ayudarte en lo que necesites. Se marchó 1 hora después. Me senté en el suelo, abrazándome las rodillas,
y pensé en sus palabras, en que por primera vez en todo este tiempo mi corazón no latía con fuerza por miedo o dolor, por algo más. A la semana siguiente fuimos a la cafetería solo a tomar un café. Drew me habló de su familia, sus padres que se divorciaron cuando él tenía 10 años, su hermana menor que estudia medicina. Yo le escuchaba y a veces le hacía preguntas. Luego le hablé de mi padre, del accidente de coche que tuvo cuando yo tenía 8 años, de cómo cambió mi madre después de eso, de Vivian, que siempre fue la favorita. Drew me escuchaba atentamente. No me interrumpía, no me daba consejos, solo escuchaba. Lo tienes difícil, dijo finalmente. Lo que has pasado, si pocos lo habrían soportado. A veces no estoy segura de haberlo soportado, admití. Lo has soportado. Estás aquí, respiras. Eso ya es una victoria. Empezamos a salir oficialmente 2 semanas después. No me presionó, no me pidió más de lo que yo podía dar. Íbamos al cine, al parque, simplemente paseábamos por las calles. Me cogía de la mano y poco a poco empecé a sentirlo. No solo el contacto de la piel, sino también el calor, el apoyo, algo vivo. Vivian seguía escribiendo. Me contaba sobre la terapia, sobre el grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica, sobre lo difícil que era reconocer que había sido víctima, sobre cómo buscó a Sheila y habló con ella, sobre cómo comprendió que le esperaba el mismo destino. Ahora leía los mensajes. No respondía, pero leía. Una mañana de sábado, más de 6 meses después de la boda, estaba sentada en un banco del parque cerca de mi nuevo apartamento. Bebía café de un vaso de papel y miraba a los niños que corrían por el parque. Drew se había ido a pasar el fin de semana con sus padres y yo me había quedado sola, pero no me sentía sola, simplemente tranquila, por primera vez en mucho tiempo. Angie, me di la vuelta. Vivian estaba detrás del banco, tenía un aspecto diferente. El pelo más corto había adelgazado y tenía ojeras. Iba vestida de forma sencilla, vaqueros, jersey, sin maquillaje. Durante un rato me limité a mirarla en silencio, hasta que finalmente le pregunté con calma, ¿cómo me has encontrado? El tío Warren. Le estuve suplicando durante un mes. Al final cedió. Asentí con la cabeza. Vivian rodeó el banco y se sentó a mi lado. Nos quedamos sentadas en silencio durante unos minutos. Entiendo que no quieras hablar conmigo, dijo en voz baja. Es solo que no podía dejar de intentarlo. Me quedé callada mirando a los niños. Hacían ruido, pero eso era algo lejano. Aquí todo estaba bastante tranquilo y en silencio. Fui una zorra, continuó Vivian, la mayor y más horrible zorra del mundo. Tú intentaste salvarme y yo te culpé, te odié, te renegué, permití que todos los demás también te odiaran. La miré. Vivian tenía el rostro mojado por las lágrimas. Hablé con Sheila, dijo. Después del juicio, me contó por lo que había pasado, cómo él la aislaba, la golpeaba, la amenazaba y comprendí. Su voz se quebró. Comprendí que lo mismo me esperaba a mí, quizás incluso peor. Me habría destruido y tú me salvaste. Sacrificaste todo, tu familia, tu reputación, tu tranquilidad, para salvarme. Y yo te odié por ello. Sentí que algo se removía en mi pecho. No era ira ni dolor, algo diferente, algo antiguo casi olvidado. Lo siento, susurró Vivian. Lo siento muchísimo, Angie. No te pido que me perdones. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento y gracias. Gracias por no rendirte. Incluso cuando hice todo lo posible por arruinar tu vida, miré mis manos, la cicatriz en mi muñeca que quedó después del yeso. Pensé en esos meses, en el odio de mis familiares, en la soledad, en el vacío interior, en lo mucho que me costó. No puedo perdonarte, dije en voz baja. No ahora. Vivian asintió con la cabeza mientras se secaba la cara. Lo entiendo, no es que no quiera, continué. Es solo que
me cuesta sentir algo. Estos últimos meses casi no siento nada, solo cansancio, solo vacío. Ahora estoy un poco mejor, pero sigue siendo difícil. No tengo prisa, dijo rápidamente Vivian. Puedo esperar y ayudar todo lo que sea necesario. La miré, a la hermana con la que compartí habitación de niña, con la que lloramos en el funeral de papá, que luego se convirtió en una extraña, que me odiaba, que ahora está sentada a mi lado, llorosa, destrozada, más parecida a mí que nunca. Podemos intentarlo, dije por fin. Poco a poco, sin promesas, solo intentarlo. El rostro de Vivian se iluminó. ¿De verdad? Sí, pero necesito tiempo, mucho tiempo. Todo el que necesites. Extendió la mano, pero se detuvo a mitad de camino, como si temiera tocarme. Miré su mano. Luego puse mi mano encima, sentí calor. No mucho, pero algo. Nos quedamos así unos minutos. Luego retiré la mano. Tengo que irme, dije. ¿Puedo escribirte de vez en cuando? Sí, puedes. De todos modos, no has dejado de hacerlo en todos estos meses, así que nada cambiará. Vivian asintió. Se levantó, quiso decir algo, pero solo asintió de nuevo y se marchó. La miré hasta que desapareció tras la esquina. Me quedé sentada en el banco una hora más, pensando en todo, en esos meses de infierno, en la familia que había perdido, en el dolor que aún latía, en lo más profundo de mi ser, en que había hecho lo correcto al salvar a Vivian de Lucas, pero a qué precio. Salvar a alguien a veces significa perder su amor para siempre. Pensé que eso es lo que pasaría, que Vivian nunca me perdonaría por haber destruido su felicidad, que la familia se desintegraría para siempre, pero a veces, el amor vuelve, lentamente, dolorosamente, no de inmediato ni por completo, pero regresa. Me levanté del banco, sonó el teléfono, era Drew. Hola, respondí, y por primera vez en meses mi voz sonó casi viva. Hola, ¿cómo estás? Vivian me ha encontrado. ¿Y qué tal? Aún no lo sé, pero quizá algún día todo vuelva a la normalidad. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja. Algo cálido se derramó en mi pecho. No era vacío, no era cansancio, era algo auténtico. Gracias, susurré. Otro mes más. Vivian me escribía cada semana con mensajes breves y cautelosos. Me contaba sobre la terapia, sobre el trabajo, a veces solo me enviaba fotos del gato que había recogido cerca de su casa, de tazas de café, de la puesta de sol. A veces le respondía con una o dos palabras, pero le respondía. Mi madre también me escribía. Se disculpaba una y otra vez. No le respondía, aún no podía, pero leía sus cartas. El tío Warren venía todos los sábados. Bebíamos cerveza en el balcón, mirábamos la ciudad, no preguntaba por Vivian ni por mi madre, simplemente estaba ahí. Drew se convirtió en parte de mi vida, no en el centro ni en mi salvador, simplemente en parte. Cenábamos juntos, veíamos películas, a veces simplemente nos sentábamos en silencio. No pedía más de lo que yo podía dar y poco a poco empecé a dar más. Las sonrisas se volvieron auténticas, las risas espontáneas, las caricias no solo físicas. Una noche mientras estábamos tumbados en el sofá, de repente me di cuenta. Volvía a sentir no solo cansancio, no solo vacío, emociones auténticas. Alegría cuando Drew bromea, tranquilidad cuando me abraza, esperanza cuando pienso en el futuro. Todavía no he perdonado a Vivian, no he perdonado a mi madre, no he perdonado a mis parientes, pero ya no me escondía, no huía, simplemente vivía mi vida lentamente, con cuidado, reconstruyéndome paso a paso. Quizás algún día volvamos a ser una familia, no como antes, eso es imposible. Han pasado demasiadas cosas, hay demasiadas heridas, pero quizás otra familia, más honesta, más fuerte. Pero incluso si no es así, sobreviviré, porque ya he pasado por el infierno y he salido al otro lado.
quemada, rota, marcada, pero viva. Y eso es suficiente. Estaba sentada en el balcón con una taza de té caliente en la mano. Drew dormía en el sofá, dentro de casa. El teléfono pitó. Era un mensaje de Vivian, una foto de nosotras dos de niñas de hacía unos 10 años. Las dos sonreímos, abrazándonos. ¿Te acuerdas de ese día? Fuimos al lago con papá. Él tomó esta foto. La encontré en un viejo álbum. Quiero que sepas que recuerdo cómo éramos. Y creo que algún día volveremos a hacerlo. No igual, pero juntos, si tú lo permites. Miré la foto durante mucho tiempo. Luego escribí la respuesta. Yo también lo recuerdo y también lo creo. Algún día la envié. Dejé el teléfono, miré la ciudad, las luces en las ventanas, las estrellas sobre los tejados. En algún lugar lejano, en la cárcel, estaba Lucas. Sheila por fin era libre, criaba a Mía sin miedo. Vivian estaba en terapias, aprendiendo a vivir sin él. Y yo estaba aprendiendo a volver a vivir. Fue un camino largo, doloroso, agotador, pero lo recorrí, paso a paso, día tras día, y por primera vez en todo ese tiempo pensé, quizá todo salga bien. No ahora, no mañana, pero algún día quizá.